Cuando Juan Hernández empujó la entrada de piedra de aquella gruta olvidada en medio del rancho, huyendo de la tormenta que partía el cielo en dos, nunca imaginó que encontraría la respuesta a una soledad que cargaba desde hacía años. Pero no fue la soledad lo que vio primero. Fue la mirada asustada de una mujer joven, de cabello largo y enmarañado cayéndole sobre los hombros, que sostenía a un niño contra su pecho, como si ese fuera el último gesto de protección que le quedaba en el mundo. La lluvia martillaba afuera con una furia que él no había visto en décadas. Los rayos cortaban el cielo de la tarde como cicatrices luminosas y el viento aullaba entre los árboles con la voz de 1000 fantasmas. Juan tenía 53 años y vivía solo desde que María se fue, llevada por una neumonía que el invierno no perdonó. El rancho era grande, las tierras fértiles, pero la casa era un desierto de silencio, donde solo el eco de sus propias botas resonaba en el piso de madera. Aquella tarde de octubre, había salido a revisar el ganado en el potrero norte cuando el cielo se oscureció de un modo que le oprimió el corazón. Conocía esa tierra como la palma de su mano, cada curva del río, cada cañada entre los cerros. Y por eso recordó la gruta, la antigua gruta de piedra que su abuelo le había mostrado cuando era niño, diciendo que allí los antepasados se escondían cuando lo necesitaban. Jalando a Trueno, su caballo alazán, por la rienda empapada, Juan empujó la entrada cubierta de lianas y enredaderas. La oscuridad inicial dio paso a una luz tenue que venía de más adentro, y fue entonces cuando la vio. La mujer estaba arrodillada cerca de una pequeña fogata que apenas calentaba, con el bebé envuelto en harapos que alguna vez fueron blancos. Los ojos de ella se abrieron de par en par al verlo. Era miedo puro, el tipo de miedo que Juan solo había visto en animales heridos. Se quedaron así, paralizados, por segundos que parecieron horas. La lluvia era un estruendo constante a su espalda, pero allí dentro solo se oía el débil crepitar de las brasas y la respiración acelerada de ella. «Por favor», dijo ella, y la voz le salió temblorosa. «No nos haga daño». Juan sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Qué clase de vida había tenido esa muchacha para pensar que un extraño que entraba huyendo de la tormenta vendría a hacerle daño? «Muchacha», dijo en voz baja, quitándose el sombrero mojado de la cabeza, «solo vine a resguardarme de la lluvia. No voy a hacerles ningún mal». Ella no se relajó. Siguió abrazando al niño con fuerza, con los ojos fijos en él. Juan miró a su alrededor. La gruta era más grande de lo que recordaba, pero lo que vio le revolvió el estómago. En un rincón había unos trapos extendidos, una olla vieja de fierro, restos de leña apilados. Ella vivía allí. Aquella joven, que no debía tener más de 20 y tantos años, vivía dentro de una gruta con un bebé. Y fue en este momento, aquí en el canal Relatos del Pasado, que Juan Hernández tomó una decisión que cambiaría el rumbo de 2 vidas para siempre. Pero antes de seguir contándoles esta increíble historia, si les está gustando, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos y dejen en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Su participación hace toda la diferencia para nosotros. Juan amarró a Trueno cerca de la entrada, protegido del viento, y caminó despacio hacia la fogata. La mujer se encogió, pero no huyó. Quizás porque no tenía a dónde ir, quizás porque estaba demasiado cansada para intentarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sentándose a una distancia respetuosa. Ella tardó en responder, como si midiera el peso de cada palabra. «Camila», dijo por fin. La voz era ronca, de quien ha llorado mucho o ha pasado demasiado tiempo sin usarla. Y este pequeño, Gabriel, miró al hijo en sus brazos, y Juan vio cómo algo se suavizaba en aquel rostro tenso. Era amor,
Amor puro y desesperado. ¿Cuánto tiempo llevan aquí, Camila? Ella desvió la mirada hacia las llamas débiles. 3 meses, tal vez 4. Ya perdí la cuenta. 4 meses. Una mujer con un bebé recién nacido viviendo en una gruta. Juan sintió que la rabia le subía, no contra ella, sino contra el mundo que permitía aquello. ¿Qué clase de desgracia arrojaba a una madre y su hijo a una cueva? ¿De dónde vienes? Camila se mordió el labio. La historia estaba atorada en su garganta. Juan podía verlo. Era una historia que dolía demasiado para contarla a un extraño. Pero la tormenta afuera rugía y estaban atrapados en ese pequeño espacio. Y tal vez era eso lo que ella necesitaba. Alguien que escuchara. Del pueblo, comenzó. Yo trabajaba en la casa de los Ferrara. Tienen un rancho grande cerca de aquí. Era empleada doméstica. Juan conocía a los Ferrara, gente orgullosa, de apellidos importantes y poca humanidad. ¿El hijo de ellos? Camila hizo una pausa y el dolor cruzó su rostro como una sombra. Rafael me prometió cosas, dijo que se casaría conmigo. Yo era tonta, tenía 19 años y le creí. No necesitaba decir más. Juan entendió. Era una historia vieja como el tiempo. Hombre rico seduce a empleada pobre, hace promesas vacías, y cuando la panza empieza a crecer, desaparece como el humo. Cuando descubrieron que estaba esperando un hijo, su madre me corrió. Me llamó de todo. Dijo que yo era una aprovechada, que le había puesto una trampa a su hijo. La voz de Camila tembló. Regresé a casa de mi mamá, pero ella había muerto 2 meses antes. Neumonía. Ya no tenía a nadie, ningún lugar a donde ir. Juan sintió un nudo en la garganta. Neumonía, la misma enfermedad que se llevó a su María. El mundo era cruel en sus coincidencias. Traté de conseguir trabajo en el pueblo, pero nadie contrata a una mujer embarazada y sin marido. Dicen que es una vergüenza, que trae mala suerte. Rió, pero fue una risa sin alegría. Dormí en la calle hasta que nació Gabriel. Una partera se apiadó y me ayudó, pero después tuve que irme. Caminé hasta que no pude más. Encontré esta gruta y pensé que, al menos aquí, tendríamos un techo. El bebé gimoteó y Camila lo acomodó en sus brazos, meciéndolo despacio. Juan vio que ella estaba demasiado delgada, los huesos marcados en el rostro, las manos finas, temblando ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ella no respondió, lo que ya era respuesta suficiente. Juan se levantó, fue hasta donde estaba Trueno y regresó con las alforjas. Tenía pan, queso y algunas frutas que había llevado para el día. Se lo extendió. «Come». Camila miró la comida como si fuera un espejismo. Tomó el pan con manos temblorosas y le dio una mordida. Y Juan vio lágrimas correr por su rostro mientras masticaba. Comía y lloraba al mismo tiempo, y aquello le partió el corazón de una manera que no esperaba. El bebé empezó a llorar de verdad ahora, y Camila intentó calmarlo, pero Gabriel también tenía hambre. Juan se dio la vuelta, dándole privacidad mientras ella lo amamantaba, y miró hacia la entrada de la gruta, donde la tormenta aún castigaba la tierra. Se quedaron en silencio por un rato, solo con el sonido de la lluvia y el llanto ahora suave del bebé llenando el espacio. Juan pensó en María, en cómo le habría gustado tener hijos, en cómo la casa se quedó vacía cuando ella partió. Pensó en lo extraño que era el destino, que lo había llevado hasta allí ese día, a esa hora exacta. «No puedes quedarte aquí», dijo, todavía de espaldas. Sintió a Camila tensarse. «Sé que no es un lugar decente, pero es lo que tengo. No voy a molestar a nadie. La gruta está lejos de todo». «No se trata de molestar». Juan se giró. «Se trata de sobrevivir. El invierno se acerca, va a hacer más frío. No se puede criar a un niño aquí». «¿Y qué quiere que haga, señor?» Su voz salió más dura ahora, a la defensiva. «No tengo dinero, no tengo familia,
No tengo nada. Esta gruta es todo lo que Gabriel y yo tenemos. Juan respiró hondo. Iba a decir algo que ni él mismo estaba seguro de dónde venía, pero sabía que era lo correcto. Quizás era el recuerdo de María. Quizás era la soledad que lo carcomía por dentro desde hacía 3 años. Quizás era simplemente lo que se debía hacer. «Vente conmigo al rancho». Camila parpadeó, como si no hubiera entendido. «¿Qué? Mi rancho tiene una casa grande, demasiado grande para un solo hombre. Hay comida, hay camas limpias, hay un techo que no tiene goteras, puedes quedarte allí, cuidar de la casa si quieres, o no hacer nada, solo estar a salvo». Ella lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Por qué un extraño haría eso? Porque nadie merece vivir en una gruta, especialmente una madre con un bebé. Hizo una pausa. Y porque tal vez yo necesito compañía tanto como ustedes necesitan un techo. Camila se quedó en silencio, estudiando su rostro. Juan no desvió la mirada. Dejó que viera que hablaba en serio, que no había segundas intenciones, solo humanidad. «No soy caridad», dijo ella en voz baja. «No lo es. Es alguien que necesita ayuda y yo soy alguien que puede darla. Así de simple». La tormenta comenzó a amainar afuera. El ruido de la lluvia se volvió más suave. Gabriel se había quedado dormido en el regazo de su madre, con las mejillas sonrosadas, ajeno al momento que lo estaba cambiando todo. «¿Y si me voy después? ¿Y si no funciona?» «Entonces te vas. La puerta nunca estará cerrada con llave». Juan se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Pero al menos Gabriel habrá tenido algunas comidas calientes en la panza y tú habrás dormido en una cama de verdad». Camila se mordió el labio, con los ojos llorosos de nuevo. Era demasiada bondad de una sola vez. Había olvidado que el mundo podía tener bondad. «No sé qué decir». «Di que sí, es todo», y ella lo dijo. Con la voz entrecortada, mirando a su hijo que dormía tranquilo, dijo, «Sí». No lo sabía todavía, pero ese sí sería el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. No era solo un refugio lo que Juan estaba ofreciendo, y no era solo gratitud lo que Camila iba a sentir, pero eso aún estaban por descubrirlo en los días venideros. La lluvia se había convertido en una llovizna fina cuando salieron de la gruta. Juan ayudó a Camila a juntar las pocas cosas que tenía, que cabían en un costal de tela viejo. No era mucho, algo de ropa remendada, la olla de fierro, los pañales de tela del bebé. Era su vida entera en un saco que no pesaba casi nada, pero cargaba el peso de toda una historia de pérdidas. Trueno resopló cuando Juan subió a Camila a la silla con Gabriel acurrucado contra su pecho. El caballo era manso, acostumbrado al trato gentil de su dueño, y no se quejó del peso extra. Juan tomó las riendas y comenzó a caminar, guiándolos por el sendero lodoso que se abría paso entre los pinos. El sol empezaba a asomarse entre las nubes, enviando rayos dorados que hacían brillar la tierra mojada. Camila no dijo nada durante el camino, solo miraba a su alrededor, como si viera el mundo por primera vez. Y tal vez así era. Cuando se vive en una gruta oscura durante meses, hasta la luz del sol puede parecer algo nuevo. El rancho de Juan estaba a unos 5 kilómetros de allí, escondido detrás de una loma verde donde las vacas pastaban tranquilas. Cuando la casona apareció en el horizonte, Camila contuvo el aliento. Era una casa grande, de madera pintada de blanco, con amplios porches y ventanas altas. Había un jardín al frente que alguna vez había sido cuidado, pero ahora crecía medio salvaje, con rosales que trepaban por las columnas y maleza que se apoderaba de los canteros. «Es aquí», dijo Juan, deteniéndose frente al porche. Ayudó a Camila a bajar, con cuidado de no despertar a Gabriel. Ella se quedó parada, mirando la casa como si fuera un castillo. «Es demasiado grande para que usted viva solo», murmuró.
Era para que estuviera llena de gente, respondió Juan, y había una tristeza en su voz que no intentó ocultar. Pero los planes cambian. Abrió la puerta principal y salió el olor a casa cerrada. No era un mal olor, solo el de un lugar que había olvidado lo que era tener vida dentro. Juan encendió los quinqués y la luz suave reveló una sala amplia con muebles cubiertos por sábanas blancas, un piano arrinconado contra la pared, fotografías enmarcadas en el librero. Camila entró despacio, como si temiera ensuciar el piso limpio con sus pies descalzos y enlodados. Juan lo notó y señaló las escaleras. El cuarto al final del pasillo de arriba está desocupado. Tiene una buena cama, una cuna que iba a usarse, pero nunca se usó. Puedes quedarte ahí. Ella subió las escaleras como quien sube a un altar. Cada escalón, una revelación. El cuarto era sencillo pero acogedor. Tenía una cama grande con una colcha de retazos, una cuna de madera al lado, una cómoda vieja y una ventana que daba a los campos. Camila acostó a Gabriel en la cuna con un cuidado infinito, como si fuera a romperse, y el niño siguió durmiendo, finalmente abrigado y seguro. Cuando bajó, Juan había preparado té y puesto pan, mantequilla y mermelada en la mesa de la cocina. «Come. Necesitas recuperar fuerzas». Camila comió y esta vez no lloró. Solo saboreó cada bocado como si fuera la primera comida de verdad en mucho tiempo. «¿Usted fue casado?», preguntó, mirando la argolla que Juan todavía usaba en el dedo. «Lo fui. María se fue hace 3 años. Lo siento mucho». «Yo también», miró por la ventana. «Ella quería hijos. Lo intentamos por años, pero nunca llegaron. Y cuando pensamos que tal vez ya éramos demasiado viejos para eso, enfermó». Se quedaron en silencio, compartiendo ese dolor que solo conocen quienes han perdido a alguien. Y nunca pensó en casarse de nuevo. Juan esbozó una sonrisa triste. «Cuando amas a alguien como yo amé a María, es difícil imaginar a otra persona en su lugar». Camila asintió, comprendiendo. El amor era complicado. Ella había amado a Rafael, o al menos creía haberlo hecho. Pero, ¿lo que sintió fue amor de verdad o solo la ilusión de un amor que nunca existió? Los días que siguieron fueron extraños para ambos. Juan no estaba acostumbrado a tener a alguien en la casa y Camila no estaba acostumbrada a tener techo y comida garantizados. Se despertaba temprano, incluso antes de que saliera el sol, y limpiaba todo lo que veía. Juan intentaba decirle que no era necesario, que podía descansar, pero Camila no podía quedarse quieta. Era como si temiera que, si no se hacía útil, él cambiaría de opinión y la echaría. Gabriel crecía rápido y cada día estaba más despierto. Empezaba a sonreír cuando veía a Juan y aquello derretía el corazón del viejo ranchero. Le compró ropa nueva al niño en el pueblo, pañales de tela, juguetes sencillos de madera. Camila intentó negarse, diciendo que era demasiado, pero Juan era terco. «Un niño merece tener cosas nuevas», decía, y no aceptaba discusión. Pero no era solo bondad. Juan estaba empezando a sentir algo que no esperaba. Cuando oía la risa de Gabriel resonando por la casa, o cuando veía a Camila cantando en voz baja mientras mecía a su hijo, sentía que la casa volvía a tener vida. La soledad, que había sido su compañera durante 3 años, empezaba a retroceder, reemplazada por algo más cálido, más humano. Y Camila también lo sentía. Veía a Juan con otros ojos ahora. No era solo el hombre que la salvó de la gruta. Era alguien amable, trabajador, que se levantaba antes del amanecer para cuidar del ganado y volvía cansado, pero siempre con una sonrisa para Gabriel. Era alguien que no pedía nada a cambio, que no la miraba con esos ojos que tenía Rafael, llenos de intenciones ocultas. Juan la miraba con respeto
Y eso era algo que Camila había olvidado que existía. Una tarde, cerca de un mes después de su llegada, Juan regresó del pueblo con un paquete envuelto en papel de estraza. «Para ti», dijo, entregándoselo a Camila. Ella lo abrió y encontró 2 vestidos nuevos, sencillos pero bonitos, y un rebozo de lana para el frío que se acercaba. «Juan, no puedo aceptar. Usted ya ha hecho demasiado. Puedes y lo harás. No puedes pasar el invierno con esos harapos», dijo sin malicia, solo constatando un hecho. Además, a María le habría gustado que alguien usara las cosas que ella no tuvo tiempo de usar. Camila sintió una opresión en el pecho. Se probó los vestidos y le quedaron casi perfectos. Por primera vez en más de un año, se miró en el espejo y vio a una mujer, no solo a una sobreviviente. Pero no todo era miel sobre hojuelas. El pequeño pueblo donde Juan hacía sus compras estaba lleno de lenguas sueltas y oídos atentos. No tardaron en empezar los rumores. El viejo Juan Hernández tenía a una mujer viviendo con él, una mujer joven con un niño, y no estaban casados. Doña Marta, la de la tienda de abarrotes, fue la primera en comentar. «Oí que Juan está alojando a una muchacha allá en el rancho. Dicen que apareció de la nada». «De la nada no», respondió don Oliverio, que trabajaba en la oficina de correos. «Vivía en una gruta, imagínese nomás, una gruta, y con un bebé». «¿Y el padre de la criatura, dónde está?» «Eso nadie lo sabe, pero la muchacha es muy joven para Juan, 20 y tantos años, dicen. Podría ser su padre». Los comentarios llegaron a oídos del padre Domingo, quien decidió hacer una visita al rancho. Era un hombre bajo, de barriga redonda y lentes pequeños que siempre se le resbalaban por la nariz. Tenía buenas intenciones, pero era del tipo que creía que las buenas intenciones justificaban entrometerse en la vida ajena. Tocó a la puerta un sábado por la mañana y Juan le abrió con la camisa sucia de tierra del potrero. «Padre Domingo, qué sorpresa». «Juan, hijo mío, ¿podemos hablar?». Se sentaron en el porche y Camila sirvió café antes de volver adentro con Gabriel. El padre tomó un sorbo y fue directo al grano. «He oído que tienes a una joven viviendo aquí». «Camila». «Sí, así es». «¿Y el niño?». «Gabriel es su hijo». «Entiendo». El padre se ajustó los lentes. «Juan, sabes que la gente está comentando. No es apropiado que un hombre y una mujer, sin estar casados, vivan bajo el mismo techo». Juan sintió que la irritación le subía. No tenía a dónde ir, padre. Estaba viviendo en una gruta, una gruta. ¿Quería que la dejara allí? No, claro que no. La caridad cristiana es importante, pero hay una manera correcta de hacer las cosas, una manera que no cause escándalo. ¿Escándalo? Juan rió sin humor. El escándalo es que esta muchacha fue abandonada embarazada y nadie movió un dedo para ayudarla. El escándalo es que tuvo que vivir como un animal porque la sociedad decente decidió que no merecía dignidad. Eso es un escándalo, padre. Juan, entiendo tu indignación, pero ¿entiendes mi punto? Juan se levantó. Con todo respeto, padre, pero creo que no. Le ofrecí un techo y comida a alguien que lo necesitaba. Si eso es pecado, entonces que Dios me juzgue. El padre suspiró. Nadie está diciendo que sea pecado, solo que tal vez deberías pensar en regularizar la situación. ¿Regularizar cómo? Bueno, si estuvieran casados, nadie tendría nada que decir. Juan se detuvo. Casados. La idea nunca se le había cruzado por la mente. ¿O sí? En los últimos días, cuando veía a Camila jugando con Gabriel en el jardín, o cuando ella se reía de alguna tontería que él decía en la cena, Juan sentía algo diferente. No era lástima, no era solo compañía, era algo más profundo, más aterrador. Lo pensaré, padre. Después de que el padre se fue, Juan se quedó en el porche pensando. Matrimonio era una palabra grande, cargada de significados. Él había amado a María con cada fibra de su ser, pero ella se había ido,
y la vida continuaba, terca, obstinadamente, y tal vez había espacio en su corazón para otro tipo de amor, un amor diferente, pero no menos verdadero. Esa noche, durante la cena, Camila notó que Juan estaba demasiado callado. ¿Pasó algo? Él la miró de verdad, y vio a una mujer fuerte que había sobrevivido a lo que habría destruido a muchas otras. Vio a una madre dedicada, a una persona amable que trataba hasta a las gallinas con cariño. Vio a alguien que hacía que su casa se sintiera de nuevo como un hogar. La gente en el pueblo está hablando de nosotros, dijo. Camila palideció. Lo sabía. Sabía que iba a causar problemas. Puedo irme, Juan. No quiero traerle vergüenza. No es vergüenza. Y no te vas a ir a ningún lado. Respiró hondo. Pero el padre sugirió algo. Dijo que si estuviéramos casados, las lenguas se callarían. El silencio que cayó fue tan pesado que hasta Gabriel, que jugaba en el suelo, se detuvo a mirar. «Casados», repitió Camila como probando la palabra. «Sé que es mucho pedir. Sé que soy mucho mayor y que probablemente no sientes nada más que gratitud. Pero pienso en Gabriel creciendo con el peso de los comentarios, de los chismes. Pienso en ti teniendo que aguantar miradas de juicio cada vez que vayas al pueblo». Hizo una pausa. «Sería solo para protegerlos. No tendría que ser nada más que eso». Camila miró sus manos, luego la argolla sencilla que Juan todavía usaba. «¿Y María? Usted todavía la ama». «Siempre la amaré, pero he aprendido que el corazón no es un lugar con espacio limitado. Se puede amar a alguien que se fue y aún tener espacio para cuidar de quien está aquí». Ella levantó la vista, y Juan vio lágrimas en sus ojos. «No sé si puedo ser lo que usted merece. Ya lo eres, solo por estar aquí, por traer vida a esta casa muerta. Solo por eso ya eres más de lo que merezco». Y fue así, en esa cocina sencilla con Gabriel jugando a sus pies, que Camila dijo sí por segunda vez. Un sí diferente, un sí que lo cambiaría todo de nuevo. La boda fue un jueves por la mañana, cuando el rocío aún cubría el pasto y el sol apenas había nacido detrás de los cerros. Fue en la pequeña capilla del pueblo, con el padre Domingo oficiando y solo 2 testigos que Juan consiguió de última hora. Doña Rosa, que a veces ayudaba en el rancho con la lavada de ropa, y don Joaquín, que tenía una propiedad vecina y le debía favores a Juan desde que lo ayudó a salvar su ganado durante una inundación años atrás. Camila llevaba uno de los vestidos que Juan le había dado, el azul claro que hacía que sus ojos parecieran más verdes que cafés. Se había recogido el cabello con un listón blanco que doña Rosa le prestó, diciendo que toda novia necesitaba algo especial. Juan vestía el traje que usó en su boda con María, guardado en el armario por años, con olor a naftalina y a recuerdos. Cuando el padre Domingo preguntó si Juan Hernández aceptaba a Camila como su esposa, él dijo sí, con voz firme. Cuando preguntó si Camila aceptaba a Juan como su esposo, ella miró a Gabriel, a quien doña Rosa sostenía en brazos, y luego a Juan. El sí salió bajo, pero ahí estaba. No hubo fiesta, no hubo abrazos calurosos, ni felicitaciones efusivas. Regresaron al rancho en el mismo silencio en que habían ido, con Gabriel durmiendo tranquilo en el regazo de Camila y el sol ya alto en el cielo. Era un matrimonio extraño, nacido de la necesidad y no de la pasión, y ambos lo sabían. Pero también era un pacto, una promesa de cuidarse mutuamente, aunque el amor romántico no estuviera en el acuerdo. Esa noche, Juan durmió en el cuarto que siempre fue suyo, y Camila continuó en el cuarto del final del pasillo con Gabriel. Nada cambió, excepto un papel firmado y 2 argollas sencillas de plata que ahora llevaban. Juan había dicho que no tenía que ser nada más que un matrimonio en el papel, y cumplió su palabra.
Pero algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Camila empezó a prestar atención a pequeños detalles sobre Juan que antes pasaban desapercibidos. Como siempre dejaba el café listo antes de que ella se despertara. Cómo hablaba con los caballos mientras los cepillaba, como si entendieran cada palabra. Cómo se le iluminaban los ojos cuando Gabriel se reía. Cómo se quedaba en el porche después de la cena, fumando su pipa y mirando las estrellas, con esa expresión lejana de quien conversa con fantasmas del pasado. Y Juan también notaba cosas sobre ella. Cómo Camila tarareaba mientras cocinaba, siempre las mismas melodías que su madre debió enseñarle. Cómo le tenía miedo a los truenos y siempre tomaba a Gabriel en brazos cuando se acercaba una tormenta. Cómo leía las pocas revistas viejas que él tenía, moviendo los labios despacio, porque nunca había tenido mucha educación, pero quería aprender. Cómo miraba los campos por la mañana, con una expresión de paz que no tenía cuando llegó. Un día, casi 2 meses después de la boda, Juan regresó del pueblo con libros, 3 de cuentos infantiles y 2 de lectura básica. «Pensé que te gustaría aprender a leer mejor», dijo un poco cohibido. «Y Gabriel lo necesitará cuando crezca». Camila tomó los libros con manos temblorosas. «No tenía por qué, señor». «Deja de llamarme señor. Estamos casados, ¿recuerdas? Llámame Juan». Ella sonrió, y fue una sonrisa verdadera, no esa medio forzada que ponía cuando tenía miedo de desagradar. «Gracias, Juan». Y así comenzaron las noches de lectura. Después de la cena, mientras Gabriel dormía, Juan se sentaba con Camila en la sala y la ayudaba con las palabras difíciles. Ella era lista, aprendía rápido, y a Juan le gustaba ver el orgullo en su rostro cuando lograba leer una frase entera sin equivocarse. Una de esas noches, Camila se detuvo a mitad de una página y miró a Juan. «¿Por qué haces esto?» «¿Hacer qué?» «Todo esto. Enseñarme, comprarle cosas a Gabriel, tratarme como si fuera importante». Juan cerró el libro lentamente. «Porque eres importante, y porque todo el mundo merece la oportunidad de ser más de lo que las circunstancias le permitieron. Pero tú no ganas nada con esto». «Claro que gano». Miró a su alrededor, a la sala que ahora tenía vida, a la cocina donde siempre flotaba el olor a comida casera, a la escalera por donde se oía la risa de un niño. «Gano una casa que volvió a ser un hogar». Camila sintió que algo se le oprimía en el pecho. Ya no era gratitud, era algo diferente, algo que la asustaba, porque se había jurado a sí misma que nunca más dejaría que un hombre tuviera poder sobre su corazón. Pero Juan no era Rafael. Juan no prometía la luna y entregaba migajas. Juan era constante, predecible en el buen sentido, presente de una manera que ella no sabía que necesitaba. El invierno llegó con fuerza ese año. Las primeras nevadas cayeron en junio, transformando los campos verdes en un mar blanco. Gabriel tenía casi 1 año y medio y estaba fascinado con la nieve. La tocaba con sus deditos y se reía cuando se derretía. Juan hizo un muñeco de nieve con él y Camila tomó una foto con la vieja cámara que encontró en el armario. Era una imagen que capturaba algo especial. Un hombre de 54 años jugando con un niño que no era suyo por sangre, pero que se estaba convirtiendo en suyo por elección. Pero el invierno también trajo desafíos. Los caminos se volvieron intransitables y el rancho quedó aislado por semanas. Juan se había preparado con comida almacenada y suficiente leña cortada para mantener la casa caliente. Pero el frío era implacable y una noche la temperatura bajó tanto que Juan vio la preocupación en el rostro de Camila. «El cuarto de Gabriel es el más frío de la casa», dijo ella, abrazando al niño que se había despertado llorando por el frío. «Tráelo a mi cuarto», dijo Juan. «Ahí está la chimenea. Estará más caliente». Camila dudó. «¿Y yo?
Tú también. Con el frío no se juega, Camila. No vale la pena arriesgarse. Fue extraño al principio. Juan había puesto un colchón extra en el suelo cerca de la chimenea para Camila y Gabriel, mientras él se quedaba en la cama. Pero Gabriel no quiso quedarse en el suelo. Quería el calor de su madre. Y su madre también tenía frío. Terminaron todos compartiendo la cama grande, con Gabriel en medio de los dos, durmiendo tranquilo mientras el fuego crepitaba. Juan se despertó a mitad de la noche y vio a Camila, todavía despierta, mirando al techo. «¿No puedes dormir?» «Estoy pensando», murmuró. «¿En qué?» «En lo extraña que es la vida. Hace un año estaba en una gruta, pensando que iba a morir. Ahora estoy aquí, en una cama caliente, con mi hijo durmiendo seguro al lado de un hombre bueno». Giró la cabeza para mirarlo. «¿Cómo puedes ser tan bueno, Juan?» «No soy tan bueno, tengo mis defectos. Todavía no he visto ninguno». Él rió en voz baja. «Dale tiempo». Se quedaron en silencio, escuchando solo la suave respiración de Gabriel. «Juan», dijo Camila de nuevo, y había algo diferente en su voz ahora. «¿Te arrepientes de haberme traído aquí?» «Nunca». «¿Por qué?» «Cambié tu vida. Traje complicaciones, chismes, responsabilidades». «Trajiste luz», dijo Juan simplemente. «Trajiste ruido del bueno, olor a comida en la cocina, una razón para levantarme por la mañana. Antes de ustedes, yo solo estaba existiendo. Ahora estoy viviendo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso?» Camila sintió lágrimas calientes correr por su rostro. Había olvidado cómo se sentía ser valorada. Había olvidado que las palabras podían curar tanto como herían. «Creo», comenzó, y la voz le tembló. «Creo que estoy empezando a sentir algo por ti que no es solo gratitud». Juan se quedó quieto tanto tiempo que Camila pensó que se había dormido, pero entonces habló. «Yo también». Era una confesión sencilla, pero cargaba el peso de dos corazones que habían aprendido a protegerse y ahora estaban eligiendo arriesgarse de nuevo. Los días que siguieron fueron diferentes. No cambió nada drásticamente, pero había una nueva conciencia entre ellos. Juan le tomaba la mano a Camila cuando caminaban hacia el establo. Ella le arreglaba el cabello cuando lo tenía alborotado. Pequeños gestos que significaban: «Te veo, me importas, eres importante». Gabriel empezó a llamar a Juan papá, no porque alguien le enseñara, sino porque eso era lo que Juan era para él. El hombre que lo levantaba cuando lloraba, que jugaba al avioncito con él sobre su espalda, que le contaba cuentos antes de dormir sobre caballos mágicos y bosques encantados. Una tarde, cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse y aparecieron las primeras señales de la primavera, Juan estaba reparando una cerca cuando vio un carruaje subiendo por el camino del rancho. Era demasiado elegante para ser de alguien común, tirado por caballos negros y relucientes. Camila estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando también lo vio, y su rostro palideció de una manera que Juan nunca había visto. «¿Qué pasa?» «Es el carruaje de los Ferrara», susurró. «Vienen para acá». Juan sintió una rabia fría recorrerlo. Los Ferrara, la familia que había echado a Camila a la calle como si fuera basura. «Quédate en la casa con Gabriel, yo me encargo de esto». Pero Camila le sujetó el brazo. «No, necesito enfrentarlos, no puedo seguir huyendo para siempre». El carruaje se detuvo frente a la casa, y quien bajó fue un hombre joven, bien vestido, con ese aire de superioridad que viene de nunca haber pasado una necesidad. Rafael Ferrara. Sus ojos fueron directamente hacia Camila y había algo en ellos que Juan no pudo descifrar: arrepentimiento, deseo, posesividad. «Camila», dijo Rafael como si se encontraran para tomar un té casual, «finalmente te encontré». Juan dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos. «¿Qué quieres aquí?» Rafael miró a Juan como si fuera una piedra en el camino. «Vine a buscar lo que es mío, a Camila y a mi hijo».
El mundo pareció detenerse. Camila sintió que las piernas le flaqueaban, pero Juan se mantuvo firme como una roca. «No sé qué crees que va a pasar aquí, pero estás muy equivocado», dijo Juan, y la voz le salió baja, peligrosa. «Camila es mi esposa. Gabriel es mi hijo. Tú no tienes nada aquí». Rafael rió, pero fue una risa sin humor. «¿Esposa? ¿De verdad crees que eso cambia algo? Ella es la madre de mi hijo. Tengo derechos». «¿Derechos?». Camila encontró su voz y salió fuerte a pesar del miedo. «Me llamaste mentirosa. Tu madre me corrió. No quisiste saber de mí ni del bebé. ¿Y ahora vienes a hablar de derechos?». Estaba confundido, asustado, pero ahora lo he pensado mejor. Mi padre murió y el rancho es mío. Puedo darte una buena vida, Camila, mejor de la que este viejo puede darte. Juan sintió cada palabra como un golpe. Viejo. Eso era lo que era. 29 años mayor que Camila. ¿En qué había estado pensando, creyendo que podía ser suficiente para ella? Pero Camila se acercó a Juan y entrelazó sus dedos con los de él. «No entiendes, Rafael. No quiero nada de lo que tú puedes dar. Ya tengo todo lo que necesito. Tengo un esposo que me respeta, una casa que es un hogar y un padre para mi hijo que eligió serlo. No porque le tocara». Levantó la barbilla. «Vete, no eres bienvenido aquí». Rafael se puso rojo de ira. «Te vas a arrepentir de esto. Le contaré a todo el mundo que estás viviendo en pecado con este viejo. Voy a destruir su reputación». «Haz lo que quieras», dijo Juan, «pero ahora lárgate de mi propiedad antes de que se me olvide que soy cristiano». Rafael miró de uno a otro, vio que había perdido y regresó al carruaje con pasos furiosos. Mientras desaparecía por el camino, Juan y Camila se quedaron parados, todavía de la mano. «¿Hablabas en serio?», preguntó Juan en voz baja. «¿Sobre tener todo lo que necesitas?». Camila se volvió hacia él y tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa. «Cada palabra. Te elijo a ti, Juan. Elijo esta vida. Nos elijo a nosotros». Y allí, en ese momento, con el sol de la tarde iluminando los campos y Gabriel llamándolos desde el porche, Juan supo que había encontrado algo que creía perdido para siempre. No era lo mismo que tuvo con María. Era algo nuevo, nacido de circunstancias improbables, pero no menos verdadero. Era amor. Un amor que había crecido despacio, sin prisa, pero que ahora estaba arraigado demasiado profundo para ser arrancado. La visita de Rafael dejó una sombra sobre el rancho por algunos días. Camila se volvió más callada, perdida en pensamientos que Juan no podía alcanzar. Él respetaba su silencio, pero la preocupación lo carcomía por dentro. ¿Y si estaba arrepentida? ¿Y si se daba cuenta de que Rafael podía darle una vida mejor, más fácil, sin el peso de un marido viejo? Pero Camila no estaba pensando en Rafael. Estaba pensando en cómo casi había perdido todo de nuevo, en lo frágil que era la felicidad que estaba construyendo, que podía serle arrebatada en cualquier momento. Y, sobre todo, estaba pensando en Juan y en lo que realmente sentía por él. Una semana después, una noche en que Gabriel ya dormía y el fuego crepitaba abajo en la chimenea, Camila encontró a Juan en el porche. Fumaba su pipa, mirando la luna llena que pintaba los campos de plata. «¿Me estás evitando?», dijo ella sentándose a su lado. «No te estoy evitando, solo te doy espacio». «¿Espacio para qué?». Juan suspiró, soltando el humo lentamente. «Para que pienses en lo que dijo Rafael, sobre si de verdad eres feliz aquí o si te quedaste porque no tenías otra opción». Camila le quitó la pipa de la mano y la dejó a un lado. «Juan Hernández, mírame». Él la miró y vio determinación en sus ojos. «No me quedé porque no tenía opción. Me quedé porque elegí. Te elijo a ti todos los días, en cada pequeño gesto, en cada palabra amable, en cada momento que tratas a Gabriel como si fuera hijo de tu corazón». Le tomó la mano.
Sé que crees que soy demasiado joven, que no sé lo que quiero, pero sí lo sé. Quiero esto. Te quiero a ti. Quiero esta vida que hemos construido. Te llevo casi 30 años, dijo Juan en voz baja. Cuando Gabriel tenga 20, yo tendré 74. Puede que no esté aquí para verlo crecer del todo. Puedo dejarte viuda joven. ¿Y qué? La voz de Camila salió más alta de lo que pretendía. Prefieres que no te ame, porque un día te vas a ir. Prefieres que desperdiciemos el tiempo que tenemos con miedo del tiempo que no tendremos. Las lágrimas comenzaron a caer. Mi madre murió a los 42 años. Uno nunca sabe cuánto tiempo tiene. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Juan sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las defensas que había levantado, todo el miedo a no ser suficiente, se derrumbaron. «Te amo», dijo, y las palabras salieron con una intensidad que lo sorprendió. No de la misma forma que amé a María, sino de una forma que es solo tuya. Amo tu fuerza, tu risa, la forma en que le cantas a Gabriel, cómo aprendiste a leer solo porque quisiste, cómo transformaste esta casa muerta en un hogar vivo. Le sostuvo el rostro entre las manos. Amo que me hayas elegido cuando podías haber elegido cualquier cosa. Y tengo miedo, Camila. Tengo miedo de no ser suficiente, de envejecer y que te des cuenta de que desperdiciaste tu juventud. Eres suficiente, susurró ella. Siempre lo has sido. Y entonces lo besó. No era el primer beso entre ellos. Había habido algunos besos castos, obligatorios en la ceremonia, saludos educados después. Pero este era diferente. Era un beso que decía, te elijo, te quiero, te amo. Era un beso que finalmente rompía la última pared entre dos corazones que tenían miedo de volver a ser heridos. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo. Creo que nuestro matrimonio se volvió real, dijo Juan, limpiándole las lágrimas con el pulgar. Creo que sí, asintió Camila. Esa noche, por primera vez, no hubo colchones separados. No hubo un Gabriel entre ellos. Eran solo Juan y Camila, descubriéndose el uno al otro, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de la amistad y el respeto que ya tenían. Los meses que siguieron fueron los más felices que Juan había tenido desde que María partió. Y tal vez, si era honesto, eran felices de una manera diferente incluso a como lo había sido con María. Porque esta felicidad había sido conquistada, construida ladrillo a ladrillo, no simplemente encontrada ya hecha. Camila floreció. La mujer asustada que vivía en la gruta había desaparecido por completo, reemplazada por alguien segura de sí misma, que reía fuerte y no tenía miedo de ser feliz. Se hizo cargo del jardín, haciendo que los rosales volvieran a trepar por las columnas, plantando hortalizas y hierbas de olor. Aprendió a cocinar platillos nuevos, experimentando con recetas que Juan traía del pueblo. Siguió estudiando y ahora podía leer los periódicos que Juan compraba, discutiendo las noticias con él en la cena. Gabriel crecía rápido, un niño listo de 2 años que llamaba a Juan papá y a Camila mamá, sin saber la complicada historia que los había unido. Tenía los ojos de Rafael, pero la sonrisa de Camila, y estaba desarrollando la bondad de Juan. El rancho también prosperaba. Juan había renovado su interés en el trabajo, levantándose temprano con ganas, no solo por obligación. Compró más ganado, remodeló el granero, reparó cercas que llevaban años rotas. Camila ayudaba cuando podía, aprendiendo sobre los animales, sobre la tierra, convirtiéndose en una verdadera compañera, no solo en la casa, sino en todo. Pero la felicidad, Juan lo sabía, es algo frágil, y el mundo tiene maneras de poner a prueba hasta a los corazones más fuertes. Fue en septiembre, cuando la primavera estaba en su apogeo y los campos explotaban en flores, que comenzó el problema. Juan se despertó una mañana sintiendo un dolor extraño en el pecho.
No era agudo, solo una molestia que ignoró, atribuyéndola a la edad y al trabajo pesado. Pero el dolor volvió al día siguiente y al otro, volviéndose cada vez más insistente. Camila notó que estaba pálido durante la cena. ¿Estás bien? Solo cansado. Pero no era solo cansancio. A la semana siguiente el dolor empeoró. Juan comenzó a tener dificultad para respirar después de trabajar en el campo. Sus manos temblaban a veces y se mareaba sin motivo. Camila insistió en que fuera al médico en el pueblo. Juan se negó al principio, diciendo que eran tonterías, que ya pasaría. Pero cuando se desmayó en el granero y Camila lo encontró tirado en el suelo, ya no aceptó más excusas. El doctor Alvarado era un hombre mayor, de cabello blanco y manos firmes, que había tratado a Juan desde que era niño. Lo examinó por completo, hizo preguntas, frunció el ceño más veces de las que a Juan le hubiera gustado. «Es el corazón, Juan», dijo el doctor finalmente. «Está débil. Probablemente ha estado debilitándose por años, pero ahora está dando señales que ya no se pueden ignorar. ¿Tiene cura? Hay tratamiento, medicinas que pueden ayudar, pero necesitas bajarle al ritmo. Menos trabajo pesado, más descanso. Y aún así...» El doctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «No puedo prometerte cuánto tiempo tienes. Pueden ser años si te cuidas bien. Puede ser menos si no lo haces». Juan sintió que el mundo se le venía encima. Camila estaba esperando en la sala de espera con Gabriel, su esposa, su hijo, la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba, y ahora iba a tener que dejarlos. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero antes de lo que cualquiera merecía. Regresaron al rancho en silencio. Camila no preguntó qué había dicho el doctor, porque lo veía en el rostro de Juan. Vio la verdad que él intentaba ocultar, el miedo que opacaba sus ojos. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Camila se sentó junto a Juan en la cama. «Cuéntame», y él le contó, cada palabra del doctor, cada miedo que sentía. Cuando terminó, esperaba ver desesperación en el rostro de ella. Esperaba verla arrepentida de haber elegido a un hombre viejo cuyo corazón estaba fallando. Pero Camila no mostró arrepentimiento, mostró determinación. «Entonces vamos a cuidarte. Voy a contratar a alguien para que ayude con el trabajo pesado. Me aseguraré de que te tomes las medicinas. Te haré descansar, aunque tenga que amarrarte a la silla». «Camila, puede que no me quede mucho tiempo. Eres joven. Podrías encontrar a alguien más, alguien que...» Ella le puso una mano sobre la boca. «No quiero oír eso. ¿Crees que me importa cuánto tiempo tengamos? Cada día contigo vale más que una vida entera con cualquier otra persona». Las lágrimas caían. «Tú me salvaste, Juan. Me diste dignidad cuando el mundo dijo que no la merecía. Me amaste cuando estaba rota, me hiciste creer que podía ser más que una víctima». Le apretó las manos. «Ahora es mi turno de cuidarte y lo haré con todo el amor que tengo, por todo el tiempo que tengamos». Juan la atrajo hacia sí en un abrazo y lloraron juntos. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de gratitud por haberse encontrado, por cada momento que tuvieron, por cada momento que aún tendrían. Los meses siguientes fueron difíciles, pero también preciosos. Juan aprendió a desacelerar, a dejar que otros hicieran el trabajo pesado mientras él supervisaba. Camila lo cuidaba con una dedicación feroz, recordándole las medicinas, preparando comidas saludables, asegurándose de que descansara. Pero lo más importante, vivieron. Realmente vivieron. No desperdiciaron tiempo en discusiones tontas u orgullo herido. Se decían «te amo» todos los días, a veces varias veces. Hacían picnics en los campos. Le enseñaban a Gabriel a montar a caballo. Leían juntos por la noche en el porche. Juan comenzó a escribirle cartas a Gabriel para que las leyera cuando creciera.
cartas sobre la importancia de la bondad, sobre respetar a las mujeres, sobre trabajar duro pero no olvidarse de vivir, sobre cómo él no era su padre de sangre, sino su padre por elección, y esa elección era lo mejor que había hecho en su vida. Camila también escribió su historia toda para que Gabriel entendiera de dónde venía, por lo que ella pasó y cómo Juan los salvó a ambos. Escribió sobre el amor, que nace de circunstancias improbables, pero no es menos real por ello. Fue una tarde de diciembre, cuando el verano estaba en su apogeo, y Gabriel jugaba en el río que cruzaba el rancho, que Juan tuvo otro episodio. Este fue peor. El dolor en el pecho era tan intenso que cayó de rodillas. Camila corrió, lo sostuvo, gritó pidiendo ayuda. Don Joaquín, el vecino que ahora ayudaba en el rancho, vino corriendo. Juntos llevaron a Juan a la casa. Mandaron a buscar al doctor. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Camila. Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de Juan, rezando a todos los santos que conocía y a algunos que no. Gabriel no entendía lo que pasaba. Solo sabía que su papá estaba enfermo y su mamá estaba triste. Se quedó quieto, un silencio inusual para un niño de 2 años y medio. El doctor llegó, examinó a Juan, le dio más medicinas. Cuando salió del cuarto con Camila, su expresión era grave. Fue una advertencia, Camila. El próximo podría ser el último. No hay mucho más que pueda hacer. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez 1 año, si tenemos suerte. Camila no lloró frente al doctor. Esperó a que se fuera. Esperó a entrar al cuarto y ver a Juan durmiendo por la medicación, con Gabriel acurrucado a su lado en la cama. Solo entonces se permitió que las lágrimas cayeran. Tenía 23 años. Iba a ser viuda a los 24, pero no se arrepentía. Incluso sabiendo el final que se acercaba, no cambiaría ni un segundo de lo que tuvo con Juan, porque él le enseñó a amar de nuevo, a confiar de nuevo, a creer que merecía cosas buenas. Y cuando Juan despertó horas después, débil pero vivo, y la vio sentada junto a la cama, con los ojos rojos pero una sonrisa firme, supo que había sido bendecido, porque ¿cuántos hombres podían decir que habían sido amados de forma tan completa, tan incondicional? «Todavía estoy aquí», dijo apretándole la mano. «Y yo también», respondió Camila. «Siempre voy a estar». No sabían cuánto tiempo tenían, pero sabían que cada día era un regalo y vivirían cada uno como si fuera el último, porque tal vez lo era. Pero vivir con amor, aún sabiendo que iba a terminar, seguía siendo mejor que no haber amado nunca. Y en esa casa, en ese rancho, rodeados de campos verdes y cielo azul, 3 personas que la vida había intentado quebrar, encontraron fuerza el uno en el otro. Y si su tiempo juntos era limitado, su amor no lo era. Ese amor duraría mucho más allá de los días que les quedaban, grabado para siempre en los corazones que tocó. Juan sobrevivió a ese diciembre, y al enero que vino después, y a febrero. Cada día era una pequeña victoria. Cada mañana que despertaba al lado de Camila era un milagro que no daba por sentado. El doctor le había dado meses, tal vez 1 año, pero Juan era terco, y el amor puede ser una medicina más fuerte que cualquier cosa que venga de una farmacia. Ahora caminaba despacio, con un bastón que don Joaquín le hizo especialmente. Ya no trabajaba en el campo, pero se sentaba en el porche y dirigía, diciéndoles a los peones lo que había que hacer. Gabriel, que acababa de cumplir 3 años, andaba siempre a su lado, imitando la forma de hablar de su padre, copiando sus gestos. «Cuando sea grande, voy a cuidar el rancho», decía Gabriel, demasiado serio para un niño tan pequeño. «Claro que sí», respondía Juan pasándole la mano por el cabello. «Y lo harás mejor que yo». Camila aprendió a ocultar el miedo durante el día.
Era fuerte, eficiente, cuidando de todo y de todos. Pero por la noche, cuando creía que Juan dormía, él la oía llorar en voz baja en el baño. Nunca dijo nada, solo la abrazaba más fuerte cuando volvía a la cama diciéndole sin palabras: «Lo sé, yo también tengo miedo, pero estamos juntos». Fue en marzo, cuando el otoño comenzaba a pintar los árboles de dorado y rojo, que sucedió algo inesperado. Juan estaba en el porche cuando vio a una mujer caminando por el camino. No era alguien que conociera, pero había algo familiar en la forma en que se movía, despacio, como si cada paso le doliera. Camila salió a ver quién era y se detuvo, aferrándose a la columna del porche. «Mamá», susurró. La mujer levantó la cabeza y Juan vio lágrimas correr por su rostro arrugado. «Camila, mi niña». «¿Pero cómo?» Camila había dicho que su madre había muerto. «Creí que habías muerto», dijo Camila, bajando los escalones lentamente, como si viera un fantasma. «Casi muero. La neumonía me puso tan mal que los vecinos pensaron que me había ido. Me llevaron a un hospital lejos de aquí. Estuve meses recuperándome, sin poder hablar, sin poder decir mi nombre». La mujer, que debía tener unos 50 años pero parecía de 70, se acercó más. «Cuando mejoré, volví a casa, pero ya no estabas. Te busqué por todas partes. Pasó más de un año hasta que alguien me dijo que te habían visto por estos rumbos». Camila estaba paralizada, entre la alegría de ver a su madre viva y el dolor de todo lo que había pasado, porque creía que estaba muerta. «Quedé embarazada, mamá, de Rafael Ferrara. Me corrieron». Cuando volví, la casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que habías muerto. No tenía a nadie. La madre de Camila cayó de rodillas al suelo, sollozando. «Hija mía, mi pobre hija, por todo lo que pasaste». Juan bajó del porche, apoyado en su bastón, y le ofreció la mano para ayudar a la mujer a levantarse. «Pase adentro, doña Rosa». Rosa Silva. «Doña Rosa, pase a tomar un café. Hay mucha historia que contar». En las horas que siguieron, las piezas faltantes encajaron. Rosa contó sobre el hospital, la lenta recuperación, la desesperación cuando volvió y no encontró a su hija. Camila contó sobre la gruta, sobre Juan, sobre Gabriel. Rosa lloró cuando conoció a su nieto, abrazándolo como si fuera lo más precioso del mundo. «Usted parece un buen hombre», le dijo Rosa a Juan esa noche, cuando Camila había ido a acostar a Gabriel. «Trato de serlo». «¿Y ama a mi hija?» «Con cada latido de mi corazón». Hizo una pausa. «Que para ser honesto, ya no son muchos. Mi corazón está fallando. No me queda mucho tiempo». Rosa lo miró con ojos llenos de compasión. «Entonces, usted le dio lo que ella más necesitaba. Amor verdadero, aunque sea breve. Eso es más de lo que muchos consiguen en toda una vida». Rosa se quedó, no por lástima, sino porque era familia. Ayudaba a Camila con la casa, con Gabriel, y lentamente el rancho ganó a otra persona que lo hacía un hogar. Los meses pasaron. Juan tenía días buenos y días malos. En los buenos podía caminar hasta el establo, ver los caballos, sentir el sol en el rostro. En los malos apenas podía salir de la cama, con la respiración corta y el rostro pálido. Pero nunca se quejó, solo agradecía por cada momento que tenía. Gabriel crecía listo y curioso. Hacía 1000 preguntas al día y Juan respondía a todas con paciencia infinita. Le enseñaba sobre las estrellas, sobre los animales, sobre la importancia de ser bondadoso. Y Gabriel absorbía todo como una esponja, guardando cada palabra de su padre como un tesoro. Fue en junio, cuando el invierno regresó con sus vientos fríos y su cielo gris, que Juan tuvo el episodio que todos temían. Camila lo encontró caído en el jardín, tratando de alcanzar las rosas que él sabía que a ella le encantaban. Su corazón finalmente había dicho: «Basta». El doctor vino, pero no había nada que pudiera hacer más que ponerlo cómodo.
Juan estaba consciente, pero demasiado débil para moverse. —¿Cuánto tiempo? —preguntó Camila con la voz rota. —Días, tal vez semanas, si es fuerte. Camila no se apartó de su lado. Rosa cuidaba de Gabriel, manteniéndolo ocupado, tratando de protegerlo de lo que estaba sucediendo. Pero Gabriel sabía. Los niños siempre saben cuando algo anda mal. Juan despertó una tarde clara, cuando el sol entraba por la ventana y lo pintaba todo de dorado. Camila estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, con los ojos rojos de tanto llorar. —Oye —dijo él, la voz débil pero aún amable—, ¿por qué lloras? —Porque no estoy lista para dejarte ir. —Lo sé, yo tampoco estoy listo para irme. Le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. —Pero en esto no tenemos elección, ¿verdad? No es justo. Tuvimos tan poco tiempo. Tuvimos 4 años. 4 años maravillosos que ninguno de los dos esperaba tener. Tosió y Camila lo ayudó a beber agua. ¿Sabes de qué me di cuenta? No es cuánto tiempo vivimos lo que importa, sino cómo vivimos. Y yo viví más en estos 4 años contigo que en los 50 anteriores. No sé cómo voy a seguir sin ti. Lo harás porque eres fuerte. Siempre lo has sido. Desde aquella tormenta en la gruta supe que eras más fuerte que nadie que hubiera conocido. Giró la cabeza lentamente para mirarla. Y porque no estás sola. Tienes a tu madre, tienes a Gabriel, tienes este rancho que ahora es tuyo, tienes toda una vida por delante. No quiero una vida sin ti en ella, pero voy a estar. No de la forma en que estoy ahora, pero estaré cada vez que mires a Gabriel y veas la bondad en sus ojos, cada vez que camines por estos campos, cada vez que sientas el viento y recuerdes nuestras pláticas en el porche. Le limpió una lágrima del rostro. El amor verdadero no muere, Camila. Puede cambiar de forma, pero no muere. Gabriel entró en el cuarto en ese momento, de la mano de Rosa. El niño tenía 4 años, con ojos grandes y asustados. «Papá», dijo en voz baja, «ven acá, mi hijo». Gabriel se subió a la cama con cuidado, y Juan lo abrazó con la fuerza que aún le quedaba. Rosa y Camila observaban, con el corazón roto, mientras padre e hijo se aferraban el uno al otro. «Sabes que te amo, ¿verdad?», le dijo Juan a Gabriel. «Yo también te amo, papá. Necesito que seas fuerte ahora. Cuida a tu mamá y a la abuela Rosa. Eres el hombre de la casa». «Pero tú eres el hombre de la casa», protestó Gabriel. «Lo soy, pero voy a hacer un viaje largo y tú tienes que hacerte cargo hasta que yo vuelva». Gabriel no entendió del todo, pero asintió. Juan lo besó en la frente, le pasó la mano por el cabello una última vez, memorizando cada detalle. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y despedida. Amigos del pueblo vinieron a visitarlo. Don Joaquín vino y no pudo hablar, solo sostuvo la mano de Juan por largos minutos. El padre Domingo vino a rezar y a confesarlo, y Juan hizo las paces con todo, incluso con la muerte que se acercaba. Fue un domingo por la mañana, cuando las campanas de la iglesia lejana sonaban y el sol nacía entre las nubes, que Juan abrió los ojos por última vez. Camila estaba allí, como siempre. «Te amo», susurró. «Yo también te amo tanto». Fue una buena vida. Fue la mejor. Y con Camila sosteniendo su mano, con el recuerdo de Gabriel y Rosa en la sala, con el sonido de los pájaros afuera y el olor a rosas entrando por la ventana, Juan Hernández cerró los ojos y se fue, en paz por completo, sabiendo que había sido amado y que había amado bien. El funeral fue sencillo, como Juan lo habría querido. Lo enterraron en el panteón del pueblo, bajo un viejo árbol donde María ya descansaba. Camila puso rosas blancas, sus favoritas, sobre la tumba. Gabriel, que aún no entendía que su padre nunca más volvería, se quedó quieto, agarrado de la mano de su madre.
Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Camila. El dolor era físico, una herida abierta que no cerraba. Pero tenía a Gabriel, tenía a Rosa, tenía el rancho y tenía los recuerdos. Recuerdos de una tormenta que llevó a un extraño a una gruta, de manos extendidas ofreciendo pan, de un matrimonio por necesidad que se convirtió en amor verdadero, de 4 años robados al destino, pero vividos plenamente. El rancho continuó. Don Joaquín ayudaba a administrarlo, y Camila aprendió lo que Juan había intentado enseñarle. Gabriel creció fuerte y bondadoso, exactamente como su padre esperaba. Y a veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, Camila juraba que podía oír la risa de Juan. Podía sentir su presencia en los campos que él amaba. Nunca se volvió a casar, no porque no pudiera, sino porque no quería. Había tenido su gran amor, corto pero intenso, y era suficiente, más que suficiente. Años después, cuando Gabriel ya era un hombre adulto cuidando del rancho, Camila se sentaba en el mismo porche donde Juan solía sentarse y les contaba la historia a sus nietos. La historia del ranchero que encontró a una mujer y un niño en una gruta durante una tormenta. La historia de cómo el amor puede nacer en los lugares más insospechados, entre las personas más improbables. Y siempre terminaba de la misma manera, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el rostro, diciendo que no cambiaría ni un segundo de esos 4 años por una vida entera con cualquier otra persona. Porque Juan le enseñó a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a creer que merecía ser feliz. Y esa lección, más que cualquier herencia, más que el rancho o el dinero, era el verdadero regalo que él le dejó. La certeza de que incluso en las tormentas más oscuras puede haber luz, incluso en las grutas más frías puede haber calor, e incluso en los corazones más rotos puede haber amor de nuevo. Y si llegaste hasta aquí en esta historia, si tocó tu corazón de alguna manera, suscríbete al canal Relatos del Pasado y activa la campanita, porque tenemos muchas otras historias que contar. Historias que te emocionarán, te harán reflexionar, y tal vez hasta te hagan creer un poco más en el amor y en la bondad humana. El próximo video promete ser aún más especial y no querrás perdértelo. Ahora cuéntame, ¿crees en el amor que nace de circunstancias improbables? ¿Has pasado por algo parecido? Deja en los comentarios tu historia, tu país y tu ciudad. Vamos a construir una comunidad aquí en el canal, uniendo a personas a través de estas historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Hasta el próximo relato, y recuerda, mientras haya amor, hay esperanza.